5 de noviembre, un excelente día para todos. Gracias por su compañía aquí a La Noticia. Alison, Dianita, un muy buen día. Renan, Dianita, amigos televidentes, qué gusto poderlos acompañar en esta, la primera emisión de su informativo La Noticia. Deseándoles un excelente jueves, los invitamos a conocer cómo está el clima en diversas partes del continente americano. En la siguiente cápsula informativa de Infobae con Maricel Lineares. Presta atención a la situación climática en Quito y en Guayaquil. Muchas gracias y bienvenidos a Infoclima América. Vamos a revisar el pronóstico para hoy en Sudamérica. Empezamos con Quito, máxima 18, mínima 12, un día con lluvia. Guayaquil, máxima 30, mínima 21, amanece con cielo parcialmente nublado. En Lima, máxima 22, mínima 15, habrá cielo nublado. También seguimos revisando Sudamérica, pero esta vez nos vamos hacia la zona sur. En La Paz, máxima 29, mínima 2, amanece con lluvia. Santa Cruz, máxima 17, mínima 13, día con tormenta. En Santiago, máxima 22, mínima 9, tendrá probabilidad de tormenta. Buenos Aires, máxima 21, mínima 13, día nublado. Y en Asunción, máxima 22, mínima 18, día con lluvia. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta aquí, Infoclima América. Gracias, Maricel. Vamos con otra información. Britney, la joven que fue atacada en su rostro, denuncia ahora ser víctima de intimidación y dice estar preocupada por su seguridad y la de su familia. Ella continúa con los controles médicos tras la intervención quirúrgica a la que fue sometida en días pasados. Tras la cirugía a la que Britney fue sometida, nos contó sus primeras impresiones. Me siento mejor, ya no tengo mucho dolor en la cara y ya no tengo tanto hinchado y ya puedo mover la boca más. Y es cuestión de rehabilitación. El cirujano que la intervino explica que tuvo que suturar 60 puntos, 40 internos y 20 externos. Recobró la movilidad de su labio. Sonríe, por favor. Mira, ya la puede mover. Se tiene previsto que sea intervenida 2 veces más. Básicamente para atenuar mucho más el tema de su imagen, de su rostro, en cuanto a la estética de la cicatriz. 7 días después de la intervención quirúrgica, la joven continúa con los controles médicos. Vamos a esperar para sacarle los puntos unos 4 a 5 días más. La joven de 20 años quiere olvidar aquel 24 de octubre cuando fue atacada con cortes en su rostro y cuello en una discoteca de Pozorja. La presunta implicada está detenida, pero denuncia que el esposo de ella la estaría intimidando. Yo tengo una orden de alejamiento, ¿no?, contra él, pero parece que no la cumple porque cuando ya es de noche por mi casa él se pasea como si nada. Y con unas miradas que te da hasta miedo. Incluso mis testigos, nadie quiere hablar por miedo a que ellos hagan algo. Lo que temo es que haga daño prácticamente más a mi familia. Porque como mi familia sale y mis hermanos también, ¿no?, cuando van a dar una vuelta o algo, me da miedo de que alguna familia de ellos o él mismo le agreda, ¿no? Pide justicia para que su caso no quede en la impunidad, informó Roselena Vasconés. Y los 2 hombres que recibieron cortes en sus rostros anhelan recuperarse. Uno de ellos incluso está dispuesto a perdonar a su agresor, mientras que el otro agredido exige justicia para que el responsable sea detenido lo más pronto. Con suero para calmar el dolor, permanece Kenny de 28 años, quien fue agredido con cortes en su rostro en el sector de Bastión Popular al noroeste de Guayaquil. $20 me debía. Yo supuestamente le fui a cobrar porque $20 para uno es bastante. No me quiso pagar, me dijo la hija que ella me iba a pagar, por eso yo lo ignoré. Pasé de largo, a lo que le di la espalda, en la funda cargaba un machete afilado. Me pega aquí el machetazo, me rebota aquí, me pega aquí en la cabeza. Al joven le sutura a su vecino de haberlo atacado. Lo que me hizo no tiene perdón de Dios, porque totalmente me figuró la cara y esto me lo va a llevar toda mi vida. Realmente él lo que quiso es matarme, porque esto no es, y siendo vecinos, haciendo amigos. Acudimos hasta la casa de su vecino, pero la puerta estaba con candado. Los moradores se mostraron sorprendidos por este caso. Nos sorprendimos porque el vecino no es de esa. El vecino es una persona tranquila.
sino que qué problema habrá habido, no desconozco yo. Mientras tanto, en la Floresta 1 al sur de Guayaquil, Marco, de 53 años, fue agredido tras libar con varios amigos. Dice que su vecino rompió un vaso en su cara, provocándole varios cortes. A él le suturaron cerca de 50 puntos. Me acerqué a la mesa, le serví un vaso de whisky y todavía le digo, toma, que para eso somos los amigos. Y él hizo como que se iba a tomar el vaso y me cogió y me bajó los vidrios así. Eso que cuando sentí que se me guindó algo aquí, me metí la mano, me saqué los vidrios y él me da un puñete de zurda. De ahí no sé qué le pasó, se le metió el demonio. Sin motivo, sin pelea. Sin motivo, no, sin discusión ni nada. La madre del acusado dice que su hijo está arrepentido. Él llora desesperado, que se ha arrepentido, dice, porque el chico si eran amigos, conocidos. Lo que pasa es esto, que cuando toma entreverado. Eso, cuando él toma entreverado, no ve, no asunta y se pone furioso. Es la consecuencia de la bebida. Y que responderá con los gastos que genere su tratamiento. Sí, nosotros que no vamos a hacer cargo de todo. Lo puedo disculpar si él viene con toda la sinceridad a pedírmelo, sí. Ambos casos fueron denunciados en la fiscalía, pero Kenny asegura que no retirará su acusación por intento de asesinato. Quiero que vaya preso porque realmente él me arruinó mi vida. Informó Roselena Vázquez. 7 de la mañana con 1 minuto en la vía Santo Domingo La Concordia. Un hombre murió tras volcarse a bordo de un tanquero de transporte de combustible. Las causas del accidente son ahora investigadas. La vía Santo Domingo La Concordia fue el escenario de un nuevo accidente de tránsito con desenlace fatal. Sacar con una pala y una barra que estaba atrapado. ¿Ya? ¿Hasta dónde estaba atrapado? Hasta la mitad de la cintura. Inmediatamente acudimos al punto en la cual ya no pudimos hacer nada y al señor, los paramédicos de la ambulancia confirmaron su deceso. Al parecer el conductor del tanquero de combustible perdió el control del vehículo y se volcó a un costado del carril contrario. Del costado derecho pierde el control del móvil, invade carril y para volcarse en sentido contrario. Pero afortunadamente en sentido contrario no venía ningún móvil. Personal de la Comisión de Tránsito trasladó el cuerpo al centro forense, mientras se tomaban medidas para evitar que el tanquero se incendiara. Por cualquier inconveniente, si están los señores también de la CTE, los que son peritos en rescate, en la unidad de rescate. Al momento están desconectando lo que es los cables, que pueden hacer algún contacto con lo que es el líquido inflamable. Quienes intentaron salvarle la vida identificaron al fallecido como un conocido transportista del Cantón La Concordia. Un conocido de La Concordia. Sí. ¿Quién era? Tito Rojas. ¿Y él a qué se dedicaba? Combustible, transporta combustible. Se investigan las causas del accidente y se solicita a los conductores tener más precaución al desplazarse por las diversas vías del país. Desde Santo Domingo de los Áchilas informó Gisela Moreira. Un camión perdió pista y se volcó en la avenida Simón Bolívar a la altura de la Universidad Internacional. Producto del accidente, lamentablemente una persona murió y otra resultó herida. Su cuadro clínico es grave. Sucedió en horas de la madrugada por causas que aún investigan los peritos del CIAD. Perdió pista justo en la curva y se fue contra la protección de metal y se volcó. La novedad fue reportada al ECU 911. Cuando llegaron los paramédicos, encontraron una señora herida y otra persona fallecida. El vehículo, antes de llegar a su posición final, sufrió una dinámica, experimentó una dinámica, la cual es salirse de la vía de circulación. Aparentemente habría una tercera persona que viajaba en el camión y sería el conductor, quien luego del accidente presuntamente se fue del lugar. Se desconoce su identidad. Los otros dos supuestamente viajaban como acompañantes. La versión de las sobrevivientes será clave para confirmar o descartar la sospecha. Estamos en este momento esperando los análisis del Departamento Médico Legal para hacer un estudio de las lesiones que presentan las dos víctimas que se encontraron en el lugar del accidente para manejarnos una situación de la identidad del conductor.
En el lugar fue encontrado sin vida Luis Clever H, de 40 años de edad, mientras la señora Erika B, de 38 años, fue rescatada aún con vida y llevada al hospital Eugenio Espejo, donde permanece en cuidados intensivos. Lo que es el levantamiento planimétrico, la fijación de los indicios de las huellas dejadas por este lamentable accidente. El accidente se registró en la avenida Simón Bolívar, a la altura de la Universidad Internacional. El camión circulaba en sentido sur-norte. Los peritos del CIA tienen 96 horas para presentar el informe. Entre las hipótesis, que el conductor pudo haberse quedado dormido o tal vez circulaba a exceso de velocidad. Tampoco está descartado una falla mecánica. Se va a realizar un análisis de los sistemas del vehículo con la finalidad de verificar si estos coadyuvaron o no a la producción del accidente. La Simón Bolívar, por ser una vía periférica, la velocidad permitida para vehículos livianos es de 90 kilómetros por hora, mientras los pesados 70. En Quito informó Iván Casamen. 7 de la mañana con 6 minutos y el pasado fin de semana ocurrieron accidentes de tránsito en las avenidas Perimetral y Pedro Menéndez en el puerto principal. Algunos de estos percances fueron captados por las cámaras del sistema Ojos de Águila de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. En la intersección de la avenida Perimetral y Francisco de Orellana, la cámara número 87 muestra dos neumáticos rodando a gran velocidad por la calzada. Uno se estrella contra la baranda de protección del distribuidor de tráfico y cae por un costado, mientras que el otro sigue su marcha hasta golpear un vehículo cuyo conductor pierde el control y ocasiona un choque con el automotor que circulaba junto a este. Seguidamente se observa al autobús que perdió las dos llantas del eje posterior. Los demás conductores disminuyeron la velocidad para evitar que el percance sea mayor. Luego los pasajeros desembarcaron del micro al contemplar que este no podría continuar con el recorrido. Al sitio acudieron varias unidades de la Policía Nacional y de la Agencia de Tránsito Municipal para brindar protección y tomar procedimiento tras lo sucedido. En otro sector de la ciudad, precisamente en la avenida Pedro Menéndez, el conductor de un taxi pierde el control tras salir de una curva y termina estrellándose contra un poste de alumbrado público. Minutos después, agentes de la ATM arribaron al sitio para colaborar en la emergencia. Finalmente, en la vía perimetral, a la altura del paradero de buses que se dirigen hacia la península, la cámara 757 del sistema Ojos de Águila grabó los momentos posteriores al choque ocurrido entre dos automóviles que circulaban por el sitio. Efectivos de la Comisión de Tránsito del Ecuador se hicieron presentes en el lugar para tomar procedimiento, luego de trasladar los automotores hasta un costado de la vía para precautelar la seguridad de los accidentados, así como el resto de conductores. Según el reporte de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, una persona que resultó herida fue llevada hasta un hospital para comprobar su estado de salud, informó Ítalo Ruiz. El asalto a mano armada a un transeúnte quedó registrado por una de las cámaras del sistema de Ojos de Águila. Los habitantes dicen que se ha vuelto inseguro su sector y solicitan mejorar la seguridad. ...21:27. La actividad sospechosa de estos dos sujetos captó la atención del video operador de la cámara número 12 del sistema Ojos de Águila de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil. Las imágenes muestran a los dos tipos ingresando en contravía por la calle Federico Godín o la Onceava desde Venezuela hacia Portete. Su objetivo, un transeúnte que caminaba por el lugar y que al parecer venía siendo estudiado por los delincuentes. El video permite observar cómo el acompañante del motociclista desembarca y de inmediato saca un arma con la que apunta directamente al peatón. Mientras amedrenta al hombre con el revólver, el pillo registra con su otra mano los bolsillos de la víctima y una vez que obtuvo lo deseado, abordó la moto y junto con su compinche desaparecieron del lugar. En el sitio algunos habitantes
indicaron que casos como esos ya casi ni les asombra. La ciudadanía no puede estar confiada en que va a salir bien y de repente lo está asaltado por la gente, ¿no? Entonces, la policía tiene que tener mayor atención a esta petición que le está haciendo a la ciudadanía. Iván Reyes, por ejemplo, asegura haber presenciado un robo de similares características hace solo unos días. Yo venía a comprar de acá atrás de la farmacia y un señor estaba hablando por celular justo ahí en ese callejón. Y se bajaron dos hombres en moto, lo encañonaron y le quitaron el celular. Los moradores coincidieron en que los asaltantes son tan avesados que la idea de ser grabados por la cámara instalada en el lugar ni siquiera les preocupa. Con cámara y sin cámara, lo mismo pasa. De repente quizás graba algún hecho delictivo, pero como le digo, no se puede hacer nada porque igual la gente huye, los ladrones huyen, pues no. Patrullajes con mayor frecuencia es en lo que hicieron hincapié los habitantes de la Onceava y Venezuela, quienes señalan además que en esa zona de la urbe los atracos ocurren a cualquier hora del día, informó Ítalo Ruiz. 4 asaltos fueron captados por las cámaras. En escena se puede ver a delincuentes ejecutando sus acciones y la mayoría de robos son de bicicletas. Habitantes del sector solicitan mayor patrullaje en esa zona. Aún está fresco el susto de esta ciudadana que fue atacada por un joven que quiso sustraerle su celular, logrando tirarla al piso. Pero luego de un par de moretones, no logró su objetivo. Es la tercera vez que pasa un robo aquí mismo en el local. Solamente cuidarme y ser más precavida en las cosas. Esto ocurrió en Francisco Segura y la 19. La cámara que captó este intento de robo también registró esto. Un joven entra a la tienda y deja su bicicleta en la entrada. Después, este hombre que parecía que iba caminando, coge impulso y se la lleva la bicicleta en cuestión de segundos, dejando al propietario sin tiempo a reaccionar. Ya ha habido algunos robos por aquí. Hay algunos robos, por ejemplo, en una moto, un panita, con la pistola le robaron y yo no pude hacer nada. Está tremenda la seguridad aquí, ni las cámaras ya respetan, no hay nada. Deberme de que poner mano dura, nomás ya es. También se puede observar cómo otro día este sujeto de camisa roja pasa frente a la tienda. Vuelve a pasar delicadamente como verificando que no tenga seguridad puesta la bicicleta y la sustrae, llevándosela como si fuera el dueño. A mí se me robaron la bicicleta. ¿Cuándo? Me robaron hace unos 8 o 10 días. De aquí a la vuelta nomás comprando en una ferretería. Pero no contentos con esto, en horas de la noche la cámara hizo su último registro. 2 jóvenes están al pie del lugar. Uno trata de subir por las rejas, pero el acompañante lo hace de frente y arranca las cámaras, esperando eliminar y no tener más implementos que evidencien estos actos. Con vallas metálicas y todo eso para que no los puedan arranchar de todo eso, para bien empernadas y todo eso, para que puedan vigilar como siempre lo han hecho. Me estoy dando cuenta que los pillos como que no se dan cuenta que están siendo grabados las 24 horas. Se movilizan caminando y se están dándose cuenta cuál es la víctima que está para hacer sus respectivos arranchones y todo eso. Gracias a estas imágenes, los delincuentes fueron capturados, al igual que las cámaras que seguirán vigilando y registrando lo que sucede en el sector, informó Lorena Vaque. Y producto de un presunto asalto, un estudiante del Colegio Central Técnico murió por una herida propinada por un arma blanca. El crimen sucedió en el norte de la ciudad cuando el alumno salía de clases y se dirigía a su casa. Faltaban unos cuantos minutos para las 2 de la tarde y el movimiento estudiantil por la avenida Gaspar de Villarroel dejaba ver que los estudiantes del Colegio Central Técnico salían de clase. La lluvia que caía a esa hora sobre la capital obligó a unos a protegerse en varios locales, mientras otros, esquivando las gotas de agua, caminaban, entre ellos un joven de 17 años, quien aparentemente estaba en compañía de amigos, pero se quedó unos cuantos pasos atrás por revisar su celular, acción que minutos más tarde le costó la vida. Ahí
ahí la han interceptado y de ahí les han bajado hasta acá y la apuñalada ahí. Según testigos, la víctima habría sido abordada por dos sujetos quienes le buscaban robar el teléfono. En eso el muchacho se habría puesto nervioso y como en shock no respondió al pedido de los sospechosos. Y uno de ellos, sin pensarlo dos veces, le propinó una puñalada a la altura del pecho, herida mortal que minutos más tarde terminó con la vida del estudiante. Salieron del colegio retirándose a la casa. Sus compañeros intentaron reanimarlo, llamaron a la ambulancia, pero cuando llegaron los paramédicos, la herida habría comprometido su corazón, no resistió y murió luego de algunos minutos. El cuerpo quedó tendido sobre la calzada mojada de la avenida Caspar de Villarroel, en el norte de la urbe. Tengo esa cámara de ahí, puede avisarles de cualquier cosa. Es la única cámara que existe para ver quién es. En estas alturas sí. Comentaron que fueron dos, otros uno, pero el número solo lo determinarán las investigaciones. Lo único cierto y doloroso, que un joven que seguramente cursaba el último año perdió la vida por un teléfono celular que no lograron llevarse. Se demoró 40 minutos en llegar la ambulancia. ¿Por qué le dejaron botado? Sucedió en momentos que la calle de alguna forma estaba poco transitada por personas, no así la vía y la parada de buses, pero esto no fue obstáculo para que el responsable de la herida mortal actúe y se vaya dejando en el piso una joven vida agonizando, sin importarle el dolor entre los suyos, que más tarde se enteraron de la trágica noticia y el mundo se les vino encima. En Quito informó Iván Casamen. Aún permanecen en la morgue policial los dos cadáveres de los ciudadanos que fueron baleados el pasado domingo en horas de la tarde en el sector del exterminal de Cumandá. Uno de ellos fue reconocido, se trata de un ciudadano peruano. De su acompañante no se sabe aún la identidad. Una de las víctimas fue identificada como Telvo Robinson Cárdenas Maita, de 46 años de edad, nacionalidad peruana. El otro cuerpo, de aproximadamente 25 años, aún permanece como NN. Los agentes investigadores de la DINASED presumen que sería del mismo país, considerando que supuestamente eran amigos o caminaban juntos. Estamos trabajando, las investigaciones inician a partir de ahora. Los dos fueron baleados la tarde del pasado domingo cuando se bajaban del trolebús que circulaba en sentido sur-norte en la parada de la exterminal de Cumandá. El uno recibió 5 impactos de proyectil, el otro 6 en la cabeza y pecho. Los dos murieron a los pocos segundos de ser abatidos. Estaban dentro de la parada, se habían bajado de la unidad y algunos otros los estaba esperando que realizaran disparos. Horas atrás, el ministro Serrano, a través de su cuenta de Twitter, señaló sobre el doble asesinato ocurrido en la estación del Trole Quito. No se trató de delito de robo o similar, se trató de una venganza entre presuntos delincuentes. Informaremos más detalles al momento de la aprehensión de autores. Por las cámaras de seguridad que hay aquí, todo eso debería de pronto tal vez checar un poco más, ¿no?, esa situación, ¿no?, porque yo pienso que eso les puede ayudar mucho a ver dónde entró, para qué lado cogió esa persona. Los vecinos del sector se encuentran alarmados por el hecho. Aún es comentario del día lo ocurrido horas atrás. El ruido de las balas se escuchó a varios metros y aún retumba en el ambiente. Se debe ser entre unos 6 a 8 disparos más o menos. Fueron seguidos, como le explico, fue seguidos. No sabía exactamente de qué provenía el ruido. Los cuerpos todavía permanecen en la morgue policial. Por el sector aún no han llegado familiares a reconocer los cadáveres de quienes murieron en manos de un presunto sicario, es decir, asesino a sueldo, que luego del hecho habría huido en una motocicleta que lo esperaba a pocos metros del lugar. En Quito informó Iván Casamen. Y una persona falleció tras recibir impactos de balas, según testigos. Sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron a la víctima y lo balearon sin piedad. Yo cuando venía lo había tirado en el suelo. Las lágrimas marcaban la partida de uno de sus seres queridos. De mi nieto. Pues muy temprano la noticia llegó hasta el hogar del fallecido. Una chica, pero no sé. Que lo habían disparado a él. Y yo vine para acá y lo había tirado en el suelo. Varios disparos acabaron con la vida de una persona en el sector del Guasmo, al sur de Guayaquil, interrumpiendo lo cotidiano de este día, dejando el cadáver en la calzada, asustando a muchos, sorprendiendo a otros. A una cabeza y dos al cuerpo. 3 tiros de palo. ¿A qué hora más o menos fue ese? A divertir como a las 7:30 por ahí. 7:30. ¿Andaban en moto los tipos? En moto habían andado, porque para matarlos en moto.
Dicen las personas que presenciaron el hecho violento, que sujetos en un vehículo llegaron y en cuestión de segundos se escucharon las detonaciones. La escena fue el cuerpo sin vida y los gritos de algunos moradores pidiendo ayuda. Yo iba a trabajar, se pasó una moto con 2 hombres y le dispararon. Nada más. Él se iba a trabajar, me cuentan ahí que se ha ido a querer trabajar. Yo no sé. No sé más, no le puedo dar más información porque no sé. No sé cuánto yo tenía. Sí, una niña de 1 año. Hasta el lugar llegaron autoridades de criminalística y fiscalía para el levantamiento del cuerpo, para tratar de determinar lo que habría ocurrido. Cuyos nombres eran Jorge Luis Panchana Vasco, de 18 años de edad. De repente ha aparecido una moto con 2 personas, los mismos, uno de ellos ha bajado y ha procedido a disparar contra la humanidad de este ciudadano, el mismo que tiene algunos impactos de bala en la cabeza y en la pierna derecha. Ahora la policía investiga este hecho, que inició violentamente la jornada laboral. Informó Julio César Saona. Un menor de 16 años fue encontrado sin vida en el interior de una clínica clandestina para adictos. Según informe del operativo, el joven habría sufrido de algunas convulsiones antes de fallecer, mientras que el propietario del centro abandonó el lugar junto con el resto de los internos. En medio del dolor de sus familiares, los agentes policiales acordonaron el área y procedieron a la respectiva inspección. Bueno, un cadáver de sexo masculino, de un menor de edad, en este centro de rehabilitación, si es que así se lo puede llamar. Al parecer no ha recibido las atenciones adecuadas y ha perdido la vida el día de hoy en la hora de madrugada. Y al parecer el muchacho era consumidor de sustancias. ¿no? Sus deudos, en medio de lágrimas, expresaron que los padres del ahora occiso vivían en España. Por tal motivo, el adolescente quedó a cargo de una abuela, quien lo llevó a la supuesta clínica buscando ayuda para su adicción. Y en este lugar ha venido con la esperanza de recibir algún tipo de rehabilitación y lo que encontró fue que perdió la vida por cuanto no fue atendido correctamente. Al parecer, la falta de esa sustancia en su organismo le habría llevado a sufrir convulsiones. Según las autoridades, el centro no contaba con los implementos necesarios para tratar este problema. Eso no se lo puede llamar una clínica de rehabilitación, pero se puede ver que estaba repleto de internos viviendo en unas condiciones paupérrimas. Imagínense un baño para 25 personas, todos viviendo en el suelo, en colchones. La clínica había funcionado en el sitio desde hace más de 2 años, aunque carecía de los espacios necesarios para albergar a los más de 25 internos que poseía. Nosotros hemos procedido a la parte que nos corresponde, que es la clausura definitiva de este centro, considerado rehabilitación, que no lo tiene. Cuando el adolescente falleció, el lugar fue abandonado por el resto de internos e incluso por los propietarios del local. No hay nadie, todo el mundo se ha ido, pues, ¿no? Evadiendo sus responsabilidades, pero ya la fiscalía y la policía va a hacer las investigaciones para dar con los responsables de este hecho. Informó José Morales. Y más adelante en la noticia, no se pierda, Manta celebró 93 años de cantonización. El presidente de la República, Rafael Correa, formó parte de las actividades que festejaron a la ciudad manabita. Y además, varios asambleístas quieren confirmar si en el presupuesto general del Estado para el año 2016 están incluidos los 1.000 millones que se deberá pagar a la OXI. Con esto y más ya regresamos aquí en La Noticia. Con 26 de la mañana, gracias por continuar en sintonía de La Noticia. Ahora les contamos que Manta celebra 93 años de cantonización. El presidente de la República, Rafael Correa, formó parte de las actividades que se festejaron a la ciudad manabita y en su discurso se refirió sobre la refinería del Pacífico y el caso Oxy. De cultura y colorido, Manta celebró sus 93 años de cantonización. Las actividades festivas iniciaron con un desfile cívico-militar que encabezó el presidente de la República, Rafael Correa, acompañado de autoridades provinciales y locales. Reciben los recuerdos el señor presidente constitucional de la República del Ecuador,
Miles de personas salieron a las calles para observar a las organizaciones educativas y civiles que rindieron tributo en su día al puerto Manavita. Demostrando lo que es Manta en su cultura, en su tierra y en todo. Hermoso desfile lleno de colorido, lleno de civismo para celebrar un aniversario más de cantonización de nuestra querida ciudad. Representantes de Fuerzas Armadas, militares, bomberos y policías ratificaron su compromiso de servicio a la comunidad. Debemos seguir construyendo ese lazo entre la policía y la ciudadanía para decirle a todos esos delincuentes que antes habían hecho las suyas aquí en Manaví que se les acabó ya el tiempo de delinquir. En horas de la tarde se realizó la sesión solemne donde se firmó convenios, se entregó reconocimientos y se realizó anuncios en torno a los proyectos que se construyen para Manta. Terminal terrestre, que tanto se criticó en los primeros meses, ya está con su contrato y tiene un plazo para terminar. Durante esta actividad, el presidente de la República se refirió al pago de la indemnización de $1.061 millones por el caso Oxy. Esto significa un terrible atentado a la soberanía ecuatoriana. Están juzgando la ley ecuatoriana. No si Oxy cometió una infracción o no, no hay duda, lo reconoce. Además, dio detalles del proceso para conseguir financiamiento para la refinería del Pacífico. Desde enero definimos y comenzamos otra opción de financiamiento para el 100% de la refinería. Hemos trabajado todos estos años siguiendo los procesos que esta clase de obras a nivel mundial requiere. Con cámaras Eduardo García desde Manta, provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. El Procurador General del Estado, Diego García, informó que el gobierno ha presentado una propuesta de pago a la compañía Oxy ante el laudo emitido por el Tribunal del CIADI que obliga a nuestro país a pagar $1.061 millones debido a una demanda interpuesta por esa petrolera. Esta fue la reacción del Procurador General del Estado, Diego García, al conocer que el Comité de Diferencias Relativas del CIADI declaró parcialmente nula la demanda de la petrolera Oxy contra el Ecuador, que lo obligaría a pagar $1.061 millones. Ha concedido al Ecuador una reducción importante y sin precedentes en el sistema de arbitraje internacional de inversión. La demanda original de la petrolera fue de 3.340 millones. Una reducción entre el laudo original y la decisión final del 40%. García dijo que las conversaciones con la compañía se mantienen en espera de un acuerdo amistoso y de llegar a consenso se definirán mecanismos de pago, pero estos serán revelados por el ministro de Finanzas o el presidente de la República. Se van a buscar las mejores condiciones para el país. No existe la posibilidad de entregar ningún otro bloque. Hemos mandado propuestas, ellos también nos han mandado propuestas. Y obviamente ya tener una cifra fija, vamos a seguir trabajando y negociando. En caso de no llegar a un consenso sobre el pago, podría iniciarse el proceso de ejecución del laudo. El proceso de ejecución implica que la empresa beneficiaria de un laudo puede en un momento dado intentar embargos o retenciones en los bienes o cuentas que no se encuentren bajo la inmunidad soberana. Actualmente Ecuador mantiene 11 procesos de arbitraje internacional de inversiones. Sin embargo, no se ha definido un monto general de indemnizaciones, informó Cristina Herrera. La proforma presupuestaria del 2016 registra un déficit que supera los $2.000 millones y es menor a la del 2015. Los ministros de Finanzas y coordinadores de la política económica la presentaron. A $29.835 millones asciende la proforma presupuestaria del 2016, registrándose una disminución superior a los $6.000 millones en relación a la proforma anterior. Con un precio de exportación del petróleo $35 por barril de petróleo, un volumen de exportación de 130.6 millones de barriles de petróleo y un volumen de importación de derivados de 16.3 millones de barriles de petróleo. Los ingresos totales suman $23.233 millones y los gastos totales $25.700 millones. Un déficit para el presupuesto general del año de $2.467.1 millones. En relación a los gobiernos autónomos descentralizados se registra un decrecimiento del 12%. Esto por la caída del precio del barril de petróleo, de acuerdo al ministro de Finanzas Fausto Herrera. Respecto a las disposiciones constitucionales de incremento del 0.5%, hemos cumplido la disposición constitucional pasando la asignación de salud de 3.413.3 millones a 3.925.4 millones en el sector salud y en educación
de 3.778.5 millones a 4.291.2 millones. Desde el Ministerio Coordinador de la Política Económica se anuncia un programa de focalización de subsidios. Algunos subsidios en derivados de petróleo, más de 337 millones de dólares por el lado de esa focalización. Esperamos alrededor de unos 120 millones adicionales como resultado de la focalización de subsidio eléctrico, también a los que más tienen. Se mantiene el subsidio para la gasolina extra y super. Solo se quitó el que se destinaba para el sector industrial y comercial de alto consumo, informó Héctor Romero. En la Asamblea Nacional existe inquietud si de la proforma presupuestaria del 2016 saldrán los 1.000 millones de dólares que el Estado ecuatoriano deberá pagar a la OXI. Entre tanto, se espera que el Consejo Administrativo de la Legislatura designe qué comisión analizará la proforma antes de que pase al Pleno. La Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional está a la espera que el Consejo Administrativo de la Legislatura califique la proforma presupuestaria y, de ser enviada a esta comisión, tendrá 10 días para su análisis y poner en conocimiento del Pleno del Legislativo. Que se cumplan algunos de los presupuestos constitucionales. Esto es, que exista un incremento a la educación y salud calculado en el 0.5% del PIB. Segundo, que también se cumpla la preasignación para los gobiernos autónomos descentralizados. Además, dice vigilar la asignación de recursos necesarios para educación superior, ciencia y tecnología. Que se cumpla con la regla de que los gastos permanentes sean cubiertos por ingresos permanentes y, adicionalmente, que el monto de endeudamiento total no supere el 40% del PIB. Como parte de un preanálisis que se hace a la proforma presupuestaria, surgen inquietudes. Si de ahí deben salir los 1.000 millones de dólares que el Estado ecuatoriano deberá pagar a la OXI. Por supuesto, tiene que estar contemplado, de ese rubro tiene que salir de algún lugar, y ese lugar es el presupuesto general del Estado. Pero no hay forma de pagarle a la OXI porque esos 1.000 millones de dólares no los tenemos sencillamente. Entonces, lo que va a hacer el gobierno será el entregarle en concesión campos petroleros para que pueda, con la explotación de los campos, pagarse la plata que se les debe. Informó Héctor Romero. La Policía Nacional detuvo a más de 1.000 personas durante este feriado. También se registra una disminución en los accidentes de tránsito comparado con las mismas fechas del año pasado. Veamos la evaluación de los operativos realizados durante este feriado. La tarde de este miércoles, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior dieron a conocer el resultado de los operativos de control realizados durante este feriado, en los que participaron 5.240 efectivos policiales, lo cual ha dado como resultado una disminución del 19% de los accidentes de tránsito. El año pasado, en la misma fecha, fueron 144 y 116. Ya durante los operativos, la disposición de nuestra gente en tramos de concentración de accidentabilidad debidamente identificados sobre la estadística y la georreferenciación de la misma, nos permitieron tener a gente en puntos neurálgicos con relación a la accidentabilidad. De igual forma se identificaron puntos negros o puntos de accidentabilidad y se utilizó dispositivos o material logístico para guiar a los ciudadanos a que su conducción sea defensiva y segura. Sin embargo, las muertes violentas subieron. En el 2015 se registraron 17, mientras que el año pasado hubo 14. De estas muertes, 11 fueron producto de la violencia comunitaria, es decir, riñas o venganzas, 3 delincuencia común y 3 por violencia intrafamiliar. Todos estos casos están ya siendo investigados por la DINASED, en conocimiento, por supuesto, de Fiscalía. Y existen algunos resultados ya considerables en estas 17 muertes violentas. De ellas también vale la pena destacar que de los 17 casos, 16 son masculinos y 1 femenino. En el tema de seguridad se detuvo a 1.090 personas, se decomisaron 72 armas blancas y 42 armas de fuego. En Quito informó Andrea Valareso. 30 centavos es la nueva tarifa de los buses urbanos en Santo Domingo. El alza fue aprobada por el Consejo Municipal y entró en vigencia desde este mes. De 25 a 30 centavos fue el incremento en la tarifa de pasajes de buses urbanos que aprobó el 22 de octubre el Consejo Municipal de Santo Domingo y entró en vigencia desde el mes de noviembre. Y para los estudiantes y de tercera edad, lo único que se hizo es regularizar la tarifa porque ellos siempre venían pagando los 15 centavos. Ahí no hubo tal aumento porque ya se venían pagando eso.
De acuerdo a los concejales, el alza se dio tras analizar un informe realizado por la empresa pública de transporte y socializar el mismo en diversos sectores de la ciudad. La gran mayoría del pueblo de Santo Domingo está de acuerdo con una tarifa acorde, insisto, a la necesidad de aquí que existe en Santo Domingo. Sin embargo, algunos pasajeros no están de acuerdo con la nueva tarifa. Son 5 centavitos más que a la larga si cogemos unos 4 o 5 buses al día. Sí afecta un poco. Yo no creo que esté bien. ¿Por qué? Porque a veces uno no sale con el dinero apropiado para el pasaje y ya cuando después de la novedad de que ya han subido el pasaje. Yo creo que sí se merecen, pero deben de mejorar el servicio del transporte. Se ha tenido un poco de inconveniente con algunos pasajeros porque no les ha gustado para nada el alza del pasaje. Pero de ahí no ha habido mayor inconveniente. No, para nada, solo eso nomás. Una que otra persona nomás, de ahí la mayoría, gracias a Dios, ha aceptado y cada quien paga su pasaje. Mejorar las condiciones de las unidades y el trato a los usuarios fue una de las condiciones para el alza del pasaje. Nosotros los transportistas hasta el año 2016 vamos a mejorar el parque automotor, a mejorar las unidades en el sentido de mejorarlas para las personas con discapacidad. Se ha establecido el tema de mantener la tarifa para los estudiantes en 15 centavos y los niños menores de 6 años no pagarán ninguna tarifa. Mientras tanto, los usuarios continúan usando este servicio, que con o sin alza es necesario para desplazarse a las diversas actividades diarias. Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, inauguró el primer tramo del Escalón 1 de Quitumbe, una obra que unirá el barrio La Cocha con la avenida Simón Bolívar, ayudando a los más de 30.000 vehículos que circulan por esta vía a diario. La mañana de este miércoles, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, junto al gerente de la EMOVA, Alejandro Larrea, inauguraron el primer tramo del Escalón 1 Quitumbe que une el barrio La Cocha con la avenida Simón Bolívar. Esto en el sur de la ciudad. En esta vía, que además cuenta con un parterre debidamente arborizado, señalización tanto vertical como horizontal. La inversión ha sido cercana a los $500.000. Este tramo comprende 1.9 kilómetros de vía con una ampliación a 4 carriles. El total de este escalón es de 8 kilómetros y se prevé que los 6 restantes estén listos para el próximo año. Esperamos durante el 2016 generar un tramo importante también. Todo esto nos permite conectar transversalmente la avenida Simón Bolívar con la avenida Maldonado y eso implica el conectar a más de 35 barrios de la ciudad del sur de Quito transversalmente. Esta obra beneficia a 4 barrios del sector sur de la ciudad, pues se estima que alrededor de unos 30.000 vehículos circulan por esta vía a diario. Estamos muy contentos de poder entregar esta importante obra vial a los vecinos del sur de Quito. Se calcula que aproximadamente 30.000 vehículos circulan por este sector al día y ahora contarán con una vía de primer nivel. Para los moradores, sin duda es un beneficio, pues estuvieron a la espera de esta obra por más de 30 años. El día de hoy se ha beneficiado con la construcción del Escalón 1, brindando comodidad y el libre acceso a los vecinos. Me parece magnífico, ya que desde que yo tengo uso de razón, esta calle ha sido botada y no ha habido cómo transitar ni a pie ni en carro, entonces a mí me parece que está muy bueno. En Quito informó Alison Corral. Y es tiempo de mirar lo que sucede en el resto del mundo. México aprobó el uso recreativo de la marihuana a 4 ciudadanos que solicitaron un amparo, mientras que más de 43.000 disidentes cubanos llegaron a Estados Unidos en el último año. Estas y otras novedades en el siguiente resumen de Infobae. Bienvenidos a Infobae en 60 segundos. Diosdado Cabello descalificó a eurodiputados y los trató de inmorales. El número 2 del chavismo se negó a recibir a los parlamentarios que llegaron a Caracas para analizar la situación política del país. La Corte Suprema avaló el cultivo y consumo de marihuana con fines recreativos a 4 mexicanos que solicitaron un amparo después de que se les negara dicha posibilidad. Más de 43.000 disidentes cubanos llegaron a Estados Unidos en el último año fiscal, un aumento superior al 77% con respecto al periodo anterior. La mayor parte ingresó por la frontera sur con México. El presidente de Turquía quiere reformar la constitución. Recep Tayyip Erdogan abogó por una nueva carta magna en pos de asumir mayor poder ejecutivo, hasta ahora en manos del primer ministro. El lujoso penthouse de Pharrell Williams. Después de varios intentos de encontrar un comprador y múltiples rebajas en el precio, la propiedad ubicada en Miami se vende por $10,9 millones.
Estas y otras noticias en infobae.com. Síganos en nuestras redes sociales. Y más adelante la noticia, alarmante información. Bandas delictivas dedicadas al secuestro extorsivo continúan causando terror en los taxistas de Guayaquil. Y además, representantes de la familia de la cantante Sharon aseguran que apelarán el veredicto dictado en contra de Giovanni L. a una pena de 26 años de cárcel. Con esto y más, ya regresamos. Continuar con nosotros, son las 7:46 de la mañana. Ahora preste mucha atención para que no sea víctima de estafa por internet. Ante los últimos casos, un experto en seguridad informática recomienda tomar precauciones por este tipo de delito y nos cuenta cuáles son las modalidades más usadas por los delincuentes. La semana pasada se registraron en Guayaquil 3 casos sobre una nueva modalidad de estafa en internet. Todos eran vendedores que habían aceptado el depósito de cheques en sus cuentas para luego entregar los artículos que ofrecían. Pero horas después recibieron una noticia del banco. El banco me llamó a decir de que ha sido una chequera robada. Fernando León, experto en seguridad informática, advierte que en la web los compradores también son víctimas de engaño. Es lo que se conoce como cachinerías virtuales, es decir, la venta de objetos de dudosa procedencia. Están expuestos a sufrir pues algún tipo de inconveniente con los productos que adquieren. Otra modalidad común de estafa es el phishing. Se trata de correos electrónicos que invitan a los usuarios a hacer clic en un enlace. Generalmente son clientes de bancos a quienes se les pide la actualización de sus datos. Pero la realidad es que la página es falsa y esa información luego es usada de forma ilegal, como el retiro de dinero en las cuentas o endeudamiento. Sí, bueno, el phishing es una actividad muy comúnmente usada por estos estafadores pues, para tomar información a través pues, de múltiples formas de ingeniería social o de robo de datos, ¿no? Ante esto, León asegura que la mejor recomendación es ser cuidadosos con la información que se registra en las redes y no confiar fácilmente. De tener precauciones y dudar un poco más acerca de hacia quién se compra o se vende un producto o quién nos ayuda para hacer una transacción electrónica. En el Código Orgánico Integral Penal se sancionan los delitos informáticos, cuyos actos se cometen con el uso de tecnología para violentar la confidencialidad y la disponibilidad de datos personales. En el caso de las estafas, Aguilar señala cuál es la sanción. Tipificado y reprimido en el artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal con una pena de 5 a 7 años. Informó Luxiora Salazar. 7 de la mañana con 49 minutos y en rueda de prensa representantes de la familia de la cantante Edith Bermeo, conocida como Sharon, aseguran que apelarán el veredicto dictado en la Corte de Santa Elena, donde se le aplica una pena de 26 años a Giovanni L., ex conviviente del artista y principal acusado de este crimen. Esto no ha terminado. Y que terminará cuando se logre la pena de 34 años. Vamos a apelar ante los lugares que tengamos que apelar. Es lo que anunciaba Héctor Vanegas, abogado de la familia de Edith Bermeo, la conocida cantante Sharon, que durante el feriado de principios de año del 2015 falleció trágicamente y que luego de casi 10 meses se sentenció el principal vinculado en este hecho, su conviviente. Solo con la existencia de una agravante, el tribunal tiene que poner la pena máxima del delito y tiene que aumentar el tercio de esa pena, lo que en suma da 34 años. Asegura que no están de acuerdo con la sentencia emitida durante la semana pasada en la Corte de Santa Elena, que faltan que se tomen en cuenta otras situaciones que rodearon al fallecimiento del artista. El tribunal no aplicó los agravantes, esto es la alevosía, esto es el buscar la noche, esto es el causar la indefensión de la víctima. De su parte, la hija de Sharon aseguró que exigen que se revea el caso y se apliquen más sanciones. Pero lo que queremos hacer, aparte de pedir justicia en nombre de mi mami, es también para que todo el mundo abra los ojos y pueda quedar un precedente de que esto no puede volver a suceder. Informó Julio César Saona.
Bandas delictivas dedicadas al secuestro extorsivo continúan causando terror en los taxistas de Guayaquil. Uno de ellos, que se dirigía por el norte de la ciudad, casi pierde la vida tras permanecer maniatado más de 3 horas en la cajuela de su vehículo y luego fue abandonado en un desolado sector. Tuve que caminar como 1 hora porque... Esta vez el afectado estuvo a punto de morir asfixiado, puesto que los delincuentes le envolvieron gran parte del rostro y manos con esta cinta de embalaje. En ese momento pensó únicamente en su esposa y sus 3 hijos. Comencé a marearme, comencé a que se me baje la presión, etcétera, etcétera. Entonces ya no sabía qué hacer. Y yo me quería levantar y los tipos que iban atrás conmigo no me dejaban levantar. Se me comenzaron a dormir las manos, se me comenzaron a dormir las piernas y fue un momento desesperante. Néstor V., de 49 años, recorría como siempre las calles de Guayaquil hasta que cogió una carrera en la avenida Juan Tanca Marengo con destino a Las Orquídeas, sin imaginarse que en los próximos minutos sería despojado de su vehículo y posteriormente abandonado cerca del puente alterno norte. Estaban perfectamente vestidos los jóvenes. Llegando a Las Orquídeas me hicieron meter por un callejón y ahí me encañonaron. Ahí se sumó un tercero, se me hicieron pasar a la parte de atrás y comenzaron a maniatarme. Me dijeron que colaborara porque si no colaboraba me pegaban un par de tiros. Me incrustaron por unos matorrales y me vendaron las manos, ahí me terminaron de vendar casi todo. Néstor no es el primer taxista que es maniatado de esta manera. Hace 8 días otro conductor llegó en condiciones similares a la fiscalía y denunció asimismo que 2 sujetos bien vestidos lo sometieron luego de hacerse pasar como pasajeros. No se descarta que sean los mismos individuos. Son personas que ya tenían bastante experiencia, porque lo que ellos decían cuando ellos conversaban, lo conversaban ya de seguros, ¿sí? No gagueaban ni titubeaban. Sí. Entonces ellos estaban bastante expertos en lo que hacían. Pese a que salvó su vida, el hombre perdió su vehículo con el cual sustentaba a su familia desde hace 7 años. Informó Jorge Salazar. Que viva Quito, que viva para siempre y que viva su gente orgullosa de verdad. Camila Jaramillo tiene 20 años y actualmente estudia ingeniería en marketing. Ella es una de las candidatas a Reina de Quito y piensa que para fomentar la quiteñidad es necesario rescatar las costumbres y tradiciones de nuestra ciudad. Tengo mi rincón cerca del cielo y mi corazón acelerado. Camila Jaramillo tiene 20 años y estudia ingeniería en marketing. Desde muy pequeña pensó que participar en Reina de Quito sería una oportunidad para conocer más sobre su ciudad y sobre todo trabajar por ella. Decidí participar en esto porque quiero trabajar en conjunto con mi ciudad por su bienestar y por rescatar sus costumbres y tradiciones que hacen de Quito una ciudad maravillosa. Se define como una joven serena y sobre todo bastante luchadora que persigue sus sueños. Muy sencilla, humilde. Muy generosa. Su proyecto social pretende rescatar las costumbres y tradiciones, al igual que el verdadero espíritu de la quiteñidad. Bueno, mi proyecto básicamente consiste en rescatar ese espíritu de quiteñidad que tienen todos los habitantes, pero que se están perdiendo mediante sus tradiciones, sus costumbres y poniendo temas como la solidaridad, la convivencia, la inclusión. Además, dice que es necesario fomentar temas como la solidaridad, la vecindad, la inclusión y la convivencia ciudadana a través de actividades barriales. Pienso poner en marcha mi proyecto con grupos de apoyo de jóvenes, de vecinos, de barrios. Mi plan es diseñar una campaña o charlas con vecinos en colegios sobre los temas del vecinazgo, la convivencia, la inclusión. En Quito, una de las problemáticas es la gran acumulación de basura en diferentes sectores que causan insalubridad, esto debido al irrespeto de los horarios de recolección. Ella dice que lo importante para erradicar este problema es trabajar con campañas de información. Por algo somos nombrados por 3ª vez el mejor destino turístico de Latinoamérica y creo que debemos mantenerlo y mejorarlo mediante campañas de reciclaje, de mantener limpios los espacios públicos. Camila espera que si Dios le regala la oportunidad de ser reina de Quito, pueda aportar con un granito de arena para dejar huella en su ciudad.
En Quito informó Alison Corral. Quito es un Edén de maravillas. Y el próximo 11 de noviembre será el relanzamiento de la programación de Platinum FM y Radio Quito AM. Se anuncian grandes cambios, sobre todo en la parte informativa. Por ejemplo, Ecuador Radio, según emisión, será conducido por Carolina Garcés y contará con la más completa información desde las 12 horas hasta las 14 horas. La mejor información política, económica, judicial y sucesos está de 6 a 9 de la mañana en la primera emisión de Ecuador Radio, bajo la conducción de Miguel Rivadeneira. Las entrevistas con los personajes que hacen noticia, solo en el dial 90.9 Quito y 94.5 Guayaquil de Platinum FM y en AM Radio Quito 760. Hemos sido líderes por mucho tiempo en nuestros noticieros, siempre con una gran producción, con un gran equipo de periodistas, reporteros, conductores, productores. Gracias a esto nos ha permitido estar siempre en la vanguardia y también generando información todo el tiempo. La expectativa será Ecuador Radio, segunda emisión de 12 a 14 horas, 2 horas de la mejor información nacional e internacional, contada por reporteros desde las fuentes mismas, donde se generan las noticias del día. Es el primer noticiero que tiene una red de periodistas, de reporteros y un equipo investigativo más grande del país. Además, contaremos con el apoyo de la red Alba Visión, que está en toda Latinoamérica y Centroamérica. El espacio noticioso será conducido por Carolina Garcés, quien desde la cabina principal de Platinum les contará los hechos más destacados con los personajes que generan información. Este noticiero se va a calificar y va a tener la marca de inmediatez. Otra de las innovaciones será el servicio informativo Platinum. Cada 30 minutos durante toda la programación, lo más destacado del acontecer nacional y mundial. Usted podrá mantenerse informado de 6 de la mañana hasta las 0 horas. Queremos que la gente, cualquier momento del día que no tenga la oportunidad de escuchar tal vez un noticiero extenso, pues sepa que cada 30 minutos va a estar muy bien informado. Regresando con Andrés Carrión de 17 a 19 horas, un espacio de entrevistas con los personajes que hacen noticia, análisis, comentarios que permiten ampliar la información generada durante el día. Las características de estos debates tienen otros elementos de golpes de efecto. Reconocidos profesionales de la comunicación unidos para llevarles la mejor información y análisis del acontecer noticioso local y mundial, que les puede seguir a través de Platinum FM y Radio Quito AM. Informó Iván Casamen. Y al volver en el primer noticiero de la comunidad, no se pierda. Producto de un presunto asalto, un estudiante del Colegio Central Técnico murió por una herida propinada por una arma blanca. Y además un camión perdió pista y se volcó en la avenida Simón Bolívar al oriente de Quito. Una persona murió y otra resultó herida. Ya regresamos con la noticia en la comunidad.